En medio de la celebración familiar, mi marido estaba acostándose con su amante en la habitación de al lado. Guié a todos los parientes para que presenciaran la escena. En el instante en que se abrió la puerta, mi marido se derrumbó. En el bullicio del banquete familiar, una atmósfera pesada y grasienta flotaba en el aire. Era sofocante. El sonido de los platos chocando, las invitaciones a brindar entre los parientes, y el griterío y correteo de los niños, se enredaban como una telaraña pegajosa. Yo estaba sentada en la cabecera de la mesa. Con la punta de mis dedos acariciaba distraídamente el borde frío de la taza de porcelana. Una sonrisa adecuada adornaba mi rostro, pero mi mirada se desviaba constantemente hacia el asiento de al lado, aquel que estaba medio vacío. Mi marido, Fernando Robles, 8 años de matrimonio. Había desaparecido hacía más de 30 minutos con la excusa de una llamada importante de trabajo. Valeria, ¿dónde está Fernando? El plato de marisco especial que pedí especialmente para él se va a enfriar. La voz aguda de mi tía tercera, doña Rosa, se abrió paso entre el ruido. Había un matiz sutil de indagación en su tono. Levanté mi taza de té y di un sorbo. El líquido tibio no logró derretir la frialdad que se extendía en mi pecho. Parece que surgió algo urgente en la empresa. Aún debe estar al teléfono. Coman, por favor, no esperen por él. Sentía una sensación aceitosa y opresiva, como si tuviera un algodón empapado en aceite en el estómago. Dejé la taza de té. Sentí como la sonrisa en mis labios se endurecía. Iré a ver. No sea que haya bebido demasiado y se haya desmayado en algún sitio. Me levanté de mi asiento, buscando escapar del calor sofocante. Caminaba por el pasillo alfombrado con tacones altos, casi sin hacer ruido. A medida que me acercaba a la zona de descanso, el ruido del salón se desvanecía y otro tipo de sonidos comenzó a filtrarse. Gemidos femeninos intermitentes, como reprimidos, y la respiración agitada de un hombre. Mis pasos se detuvieron ante la puerta de la sala de descanso privada, al final del pasillo. La puerta estaba cerrada, pero el aislamiento acústico no era perfecto. Esos sonidos me taladraban el tímpano como agujas afiladas. Fer, no tan fuerte. Toda la familia de tu mujer está ahí afuera. Una voz almibarada, casi goteando coquetería. Y esa voz, que intentaba sonar cautelosa, era Paula, mi prima, recién graduada de la universidad, que vino a buscar apoyo conmigo, y que no hacía más que decir que su prima y su cuñado eran lo mejor del mundo. Sentí que mi corazón era agarrado por una mano fría. Inmediatamente después, escuché la voz de Fernando Robles. Con un tono de risa, una voz familiar, y sin embargo, terriblemente ajena. ¿Qué esperen? Lo que más me gusta es verte nerviosa por si nos descubren. Es mucho más emocionante, ¿no crees? Mi cabeza zumbó y algo se rompió por completo. La sangre subió instantáneamente hasta la coronilla, y al instante siguiente, se drenó por completo, dejando solo un escalofrío helado hasta los huesos. No me moví. No hice el más mínimo ruido. Mi mirada se dirigió lentamente hacia abajo, al estrecho hueco entre la puerta y el suelo. Parecía que no habían encendido la luz principal, solo un aplique de pared. Una tenue luz amarilla se filtraba por la rendija, suficiente para ver 2 pares de pies enredados. Los zapatos de vestir brillantes del hombre estaban junto a los tacones altos de la mujer, quitados. Los pantalones de traje del hombre estaban bajados hasta los tobillos, y los tobillos delgados de la mujer rodeaban la cintura del hombre. Sus dedos de los pies, pintados con una pedicura de color rojo intenso, estaban tensos. Subí la mirada. Lo que se veía por la rendija era limitado, pero era suficiente. Fernando Robles estaba acorralando a Paula Vega contra la pared de la puerta. El joven cuerpo de Paula estaba casi totalmente oculto por el suyo. Él le exploraba el cuello, la abrazaba firmemente por la cintura con una mano, y con la otra, le desgarraba apresuradamente el cuello de la camisa. Paula Vega soltó un gemido que parecía doloroso y, al mismo tiempo, extasiado, echando la cabeza hacia atrás. Justo en ese momento, la luz del aplique de pared tocó algo deslumbrantemente brillante alrededor de su cuello. Era un collar de platino. El colgante era un diamante perfectamente tallado, rodeado de pequeños diamantes rosas, formando la figura de una flor de loto, el mismo que Fernando Robles me había puesto alrededor del cuello el mes pasado por mi cumpleaños. Él me dijo: Valeria, eres como una flor de loto. Floreces en el barro y no te ensucias. Gracias por todo lo que has sufrido. Me lo quité anoche antes de ducharme y lo dejé distraídamente en el tocador, y esta mañana me di cuenta de que no estaba. Fernando Robles se ató la corbata y me dijo despreocupadamente: ¿No te acordarás dónde lo has puesto? ¿O se habrá caído en un cajón equivocado? Luego te ayudaré a buscarlo. Y así es como lo había encontrado, colgado del cuello de su joven amante. En nuestra reunión familiar, delante de mis narices, el algodón aceitoso de mi estómago
se convirtió instantáneamente en una brasa al rojo vivo. Mis entrañas se retorcieron como si se estuvieran quemando. Un dulzor ferroso se me subió a la garganta, pero lo tragué a la fuerza. La mano que sostenía el pomo de la puerta estaba tan apretada que mis nudillos estaban blancos y temblaban ligeramente. Con solo girarlo un poco, la puerta se abriría. ¿Y luego qué? ¿Exponerlo todo? ¿Confrontarlos? ¿Ver su vergüenza en su desnudez? No. Eso sería demasiado simple. Una furia violenta luchaba por explotar en mi pecho, pero al final no estalló. En cambio, se enfrió a una velocidad asombrosa, se solidificó y se hundió pesadamente en lo más profundo de mi corazón. Se convirtió en un bloque de hielo irrompible. Lentamente, muy lentamente, solté el pomo de la puerta. Con la punta de mis dedos, rocé ligeramente el panel liso, incluso fingiendo quitar un polvo inexistente. Los sonidos nauseabundos del interior continuaban, junto con la promesa silenciosa de Fernando Robles. Tranquila, cariño, esa vieja. ¡Ja! Cuando se entere de que la empresa se está yendo a pique, vendrá a rogarme. Entonces podré hacer lo que quiera. La empresa se está yendo a pique, vendrá a rogarme. Una sonrisa fría y leve se extendió silenciosamente por mi boca. Así que eso era. Miré una última vez por la rendija de la puerta. Las sombras retorciéndose y agitándose en el interior eran feas y deformes, y me di la vuelta. Mis pasos eran tan silenciosos como al venir, pero con un ritmo completamente diferente. Regresé por donde había venido. La luz del pasillo cambió de la oscuridad a la claridad, y el ruido del salón de eventos me envolvió de nuevo. Los parientes seguían hablando fuerte y chocando copas. Sus rostros rebosaban una felicidad falsa o quizás genuina. Nadie se dio cuenta del vil acto de traición que acababa de presenciar. Nadie sabía que el cielo y la tierra se habían invertido dentro de mi mente. Me dirigí directamente al pequeño atril de control al lado del escenario principal. Había un micrófono inalámbrico allí. Mi primo, el encargado del sonido, estaba dormitando. Me acerqué y le di un suave golpecito en el hombro. Se sobresaltó, me miró, y puso una expresión de desconcierto. ¿Valeria? Voy a usar el micrófono un momento. Tengo algo que decir. Mi voz era sorprendentemente tranquila. Mi primo murmuró. Ah. Y me entregó el micrófono. Tomé el micrófono y encendí el interruptor. El leve zumbido eléctrico se amplificó a través de los altavoces, haciendo que los invitados de algunas mesas cercanas al escenario me miraran por reflejo. Respiré hondo, y volví a dibujar en mi rostro esa sonrisa apacible y digna. Hablé por el micrófono, con una voz clara, ni alta ni baja, pero con el volumen suficiente para opacar el ruido del lugar y llegar a los oídos de todos. Estimados ancianos y queridos parientes, ¿podrían guardar silencio un momento? Tengo algo que decirles. El ruido en el salón de eventos fue disminuyendo. Todas las miradas, con una mezcla de sospecha y curiosidad, se centraron en mí. Sonreí y recorrí lentamente la sala con la mirada preocupada de mi madre, la expresión de incomprensión de mi padre, y la excitación incontenible en los rostros de los parientes lejanos, siempre ávidos de chismes. ¿Bien? ¿Están todos reunidos? Mi sonrisa se hizo un poco más profunda. Con una serenidad extraña, casi cruel, declaré, letra por letra con claridad. Tengo una buena noticia que darles. Justo ahora, en la sala de descanso de allá, mi marido, Fernando, y mi prima Paula están preparando un espectáculo muy especial para todos ustedes. Es un número realmente maravilloso, y todos disfrutarán de un buen espectáculo. Habrá valido la pena venir hasta aquí. En cuanto terminé de hablar, el salón quedó sumido en un silencio absoluto. Todos se quedaron congelados, mirándose unos a otros. Parecía que no habían captado inmediatamente el significado de mis palabras. ¿Espectáculo especial? ¿Fernando Robles y Paula Vega? No les di tiempo a reaccionar. Continué, con un tono que parecía guiar mágicamente a la gente. Vayamos todos juntos a verlo ahora mismo. Es la sala de descanso del fondo. Dense prisa, no sea que se lo pierdan si llegan tarde. Al caer mis palabras, el salón entero estalló, como si una gota de agua hubiera caído en una caldera de aceite hirviendo. ¿Qué pasa? ¿Qué espectáculo especial? ¿Fernando y Paula? ¿Qué quiere decir Valeria? La sospecha, la especulación y una tácita adivinanza maliciosa se extendieron rápidamente entre la gente. Varios primos jóvenes y curiosos fueron los primeros en levantarse. Sus rostros estaban llenos de la emoción de no querer perderse el espectáculo. Algunos adultos fruncieron el ceño, pero arrastrados por la extraña atmósfera, se levantaron involuntariamente y siguieron a la multitud. Vamos a ver qué lío es ese. La gente se abalanzó como una marea hacia el pasillo que conducía a la zona de descanso. El ruido de pisadas, murmullo y el arrastrar de sillas se mezclaron en un caos. Me quedé allí, todavía con el micrófono en la mano. Observé el flujo de esa inmensa multitud. Mi madre se acercó para intentar detenerme,
pero la esquivé suavemente. Negué con la cabeza hacia ella y le lancé una mirada tranquilizadora. Luego dejé el micrófono y seguí a la multitud, sin prisa, por detrás. El pasillo no era muy ancho. Más de 50 parientes se apiñaban, avanzando. Era como una inundación incontenible. El murmullo se amplificó, resonando en el estrecho espacio. La puerta está cerrada. ¿Se oye algo dentro? Al acercarse a la sala de descanso, los sonidos reprimidos e indescriptibles parecían hacerse más claros. Varios jóvenes que estaban al frente se hicieron señales con los ojos. Sebastián, el más impulsivo, extendió la mano y giró el pomo de la puerta. «¡Está atrancada!», gritó hacia atrás. La gente de atrás se agitó aún más. «¡Quita! ¡Déjame a mí!». Otro primo dio un paso adelante. Era profesor de educación física y fuerte. Dio medio paso hacia atrás y pateó la puerta con ferocidad. ¡Crash! Con un ruido tremendo, el cerrojo, que no era muy robusto, se rompió. La puerta golpeó la pared de atrás, produciendo un ruido aún mayor. La multitud que había estado estancada se precipitó hacia la puerta, como una riada al abrirse una compuerta. La entrada se convirtió en un mar de gente. En el mismo instante en que la puerta fue pateada, el sonido ambiguo que venía del interior se transformó en 2 gritos cortos y agudos. El tiempo pareció detenerse en ese momento. Dentro de la sala de descanso, en el sofá, 2 cuerpos blancos estaban enredados en la postura más obscena, expuestos repentinamente ante docenas de pares de ojos. Fernando Robles levantó la cabeza, horrorizado. El rubor de la lujuria que aún quedaba en su rostro se transformó en palidez y terror extremo antes de desvanecerse. Instintivamente, intentó agarrar algo para cubrirse, pero su desesperación era patética. Paula Vega, tendida debajo de él, su rostro joven y coqueto estaba aún más retorcido. Tras el breve grito, se hundió desesperadamente en la esquina del sofá, como un avestruz. Intentaba cubrirse con las prendas esparcidas, pero solo lograba exponer más rastros de la fealdad. El collar de diamantes en forma de flor de loto alrededor de su cuello saltaba sobre su piel sudorosa en la confusión, reflejando la luz de forma deslumbrante. Parecía la burla más mordaz. Fuera de la puerta reinó un silencio sepulcral. Todos los parientes, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, tenían los ojos muy abiertos y la boca abierta, congelados como si hubieran sido hechizados en masa. Las expresiones en sus rostros eran muy variadas. Conmoción por lo increíble, vergüenza por la situación inesperada, desprecio sin disimulo, y la excitación de regodearse en la desgracia ajena. Algunos adultos se pusieron rojos de ira y temblaron de pies a cabeza. El aire se solidificó. Solo la respiración agitada y los sollozos desesperados de Paula Vega, que no podía contener, se filtraban intermitentemente desde dentro. En este cruce de silencio extremo y caos extremo, yo, Valeria Castro, estaba al final de la multitud. No di ni un paso más adelante. Mi mirada se abrió paso entre las cabezas de la gente de delante y se clavó con precisión en el rostro de ese hombre, el que una vez durmió en la misma cama durante 8 años, pero que ahora era tan ajeno como un transeúnte. Pareció recuperar un poco la cordura bajo este golpe devastador. Sus ojos vacíos y aterrorizados recorrieron inconscientemente los rostros de los espectadores reunidos en la puerta, y, como atraído por algo, levantó la cabeza con fiereza, y se encontró de lleno con mi mirada. Con la desolación y la frialdad del universo entero entre nosotros, él me vio. Vio la sonrisa en mi rostro, tan clara, sin ninguna calidez, incluso con un leve matiz de aprecio. En ese instante, las pupilas de Fernando Robles se contrajeron bruscamente hasta convertirse en la punta de una aguja. Conmoción, desconcierto, seguidos de una rabia que traspasaba el cielo y un escalofrío hasta los huesos como si cayera en un abismo. Finalmente, todas esas emociones se retorcieron en un colapso extremo. Valeria lanzó un aullido bestial, que no parecía humano. Se levantó bruscamente del sofá, olvidando incluso cubrirse, con la intención de abalanzarse sobre mí. Su mirada parecía querer destrozarme en pedazos, pero olvidó algo, que sus pantalones seguían colgando patéticamente de sus tobillos. El movimiento de abalanzarse lo hizo caer con fuerza al suelo, en una postura ridícula, con un ruido sordo. ¡Pum! El sonido de su caída pareció romper la magia del silencio sepulcral que había fuera de la puerta. Alguien en la multitud no pudo contenerse y soltó una carcajada ahogada. Aunque se tapó la boca inmediatamente, fue como encender una mecha. El murmullo se extendió rápidamente como una epidemia. Se hizo cada vez más fuerte, mezclándose con dedos acusadores y maldiciones despectivas. Dios mío, qué descaro. Hacer esto en una reunión familiar. Y con la prima de su mujer. Pobre Valeria. Fernando Robles no es ni persona. Mira a esa Paula. Siempre fingiendo ser tan inocente. Puf, peor que perros.
Todo tipo de palabras desagradables se convirtieron en fríos látigos, golpeando a los dos cuerpos desnudos y patéticos en la habitación. Paula Vega hundió la cara entre sus rodillas y su llanto se convirtió en un gemido desesperado. Fernando Robles luchó por levantarse del suelo, pero todas esas miradas y palabras lo clavaban en un pilar de ignominia. Agitó los brazos en el aire, como un camarón atrapado en una sartén de aceite hirviendo, luchando justo antes de morir. Y yo seguía allí, lejos, observando en silencio. Muy bien. Esta escena es 100 veces más grandiosa de lo que había imaginado. Esto es solo el principio. Nunca sabrás cómo se creó ese enorme vacío de fondos, lo suficientemente grande como para hacer que tu empresa quiebre y que pensabas que me haría rogarte. Tampoco sabrás jamás lo gratificante que fue caminar paso a paso por el borde del precipicio que yo había preparado cuidadosamente, mientras yo, todo el tiempo, estaba a tu lado actuando como la esposa abnegada e ignorante. La escena de hoy es solo el aperitivo. Es el interés. Girando ligeramente la cabeza, le susurré a mi madre, que temblaba de ira a mi lado, y al mismo tiempo no podía ocultar una expresión de satisfacción, como si estuviera comentando que hacía buen tiempo. Mamá, el aire aquí es malo. Vámonos. Terminé de hablar y, sin ver más el clímax de este drama obsceno que yo misma había orquestado, me di la vuelta con elegancia. A mi espalda resonaba el rugido de Fernando Robles al colapsar, el llanto desgarrador de Paula Vega, y la efervescente discusión y las maldiciones de mis parientes. Mi movimiento al darme la vuelta fue muy lento, como una cámara lenta en una película, como si quisiera grabar en mi mente cada escena de ese infierno a mis espaldas. El aullido de Fernando, el llanto de Paula, el murmullo de las discusiones de los parientes, y la mirada de desprecio sin disimulo, se convirtieron en la mejor banda sonora de esta obra. No me fui de inmediato. Abracé suavemente el brazo de mi madre, que estaba pálida y temblaba. Su mano estaba fría como el hielo, y seguía temblando ligeramente. Mamá. Mi voz era ligera como una pluma, pero transmitía una extraña calma. El ambiente aquí está cargado. Salgamos a tomar el aire. Mi madre tembló los labios, me miró, y miró la puerta, abierta de par en par, como la boca de un monstruo. Dentro estaba la obscenidad de su yerno y su sobrina desnudos y enredados. En sus ojos había lágrimas y rabia, pero lo más grande era la desolación y la impotencia envueltas en una vergüenza abrumadora. Al final, no pudo decir nada, solo se apoyó pesadamente en mi brazo, buscando apoyo. Pasamos por el estrecho camino que la multitud abrió espontáneamente. Miradas de lástima, compasión, curiosidad y una sutil satisfacción se clavaban en mi espalda como agujas, pero mantuve la espalda recta. Mi rostro no tenía expresión alguna, solo una serenidad cruel me envolvía. Valeria. Mi tía segunda se acercó para decir algo, movió los labios, pero al final suspiró y me dio una palmadita en el hombro. Asentí ligeramente en respuesta. Mis pasos no se detuvieron ni un momento. Justo cuando estaba a punto de doblar la esquina del pasillo, saliendo del centro del caos, mis ojos captaron la figura de Fernando Robles que finalmente se arrastraba para levantarse del suelo. Se cubrió la parte inferior del cuerpo torpemente con la chaqueta de traje, que no se sabía de quién era. Su rostro estaba desfigurado por la vergüenza extrema y el colapso, y sus ojos inyectados en sangre miraban en mi dirección con intención asesina. En ellos había un odio que traspasaba el cielo, mezclado con un terror incrédulo. Intentó abalanzarse sobre mí, pero fue sujetado por mis primos, que aún conservaban la cabeza fría. Luchaba como una bestia enjaulada, gritando mi nombre. «Valeria Castro, fuiste tú lo planeaste, serpiente venenosa». ¿Serpiente venenosa? Detuve ligeramente mis pasos, giré la cabeza lentamente, y le dirigí una mirada muy tenue y fría. En esa mirada no había rabia ni tristeza, solo un estanque frío de profundidad insondable que reflejaba toda su miseria y fealdad. Pareció congelarse ante esa mirada. Su movimiento de forcejeo se detuvo por un instante. No dije nada, solo lo miré, hasta que la locura en el fondo de sus ojos fue reemplazada por un miedo más profundo a lo desconocido. Volví a girar la cabeza, sosteniendo a mi madre, y desaparecí por completo de su vista. A mis espaldas, su rugido más colapsado y sus sollozos reprimidos, junto con el llanto cada vez más histérico de Paula Vega, se mezclaron con las bulliciosas advertencias y reproches de los parientes, creando una sinfonía grotesca. No regresé al salón de eventos. Las decoraciones de fiesta restantes y la vajilla desordenada solo harían más miserable la conmoción. Llevé a mi madre directamente a la tranquila cafetería en la planta baja del hotel. Nos sentamos en un rincón y pedimos té negro caliente. Mi madre se sentó frente a mí, sosteniendo la taza caliente con ambas manos.
Finalmente, las lágrimas cayeron en gruesas gotas. Cayeron sobre la mesa, formando pequeñas manchas de agua. ¿Cómo pudo pasar esto? Fernando S. y Paula, esa niña. ¿Cómo pudieron? Mi madre no podía seguir hablando. Ahogada por la emoción, no la consolé, solo le ofrecí un pañuelo en silencio. Ciertas emociones necesitan ser liberadas. Siempre pensé que Paula tenía algo raro. Su mirada hacia Fernando era extraña. Pero ¿cómo? ¿Cómo pudo hacer algo así en un día como hoy, delante de tantos parientes? Mi madre se golpeó el pecho, angustiada. Valeria, hija mía. Has sufrido mucho, mamá. Tomé la mano fría de mi madre. Mi voz era muy estable. Estoy bien. ¿De verdad? Estoy bien. En el momento en que escuché esos sonidos en la sala de descanso y vi ese collar, algo murió por completo dentro de mí. Ahora solo me queda la razón fría como el hielo y una resolución ardiente. ¿Cómo vas a estar bien? Mi madre me miró con ojos llorosos. Estaban llenos de lástima. 8 años. Lleváis 8 años casados. ¿Cómo pudo Fernando hacer eso? Fue porque fueron 8 años. Fruncí ligeramente los labios. No había calidez en esa sonrisa. Él debió pensar que, hiciera lo que hiciera, yo lo aguantaría y lo dejaría pasar. Que por el bien de esta familia, por el llamado honor, yo lo encubriría y lo arreglaría por él. Mi madre me miró atónita, como si estuviera viendo a su hija correctamente por primera vez. Valeria, tú. Mamá. La interrumpí mirándola con ojos tranquilos. Este asunto no va a terminar así. Mi madre abrió la boca para decir algo, pero finalmente exhaló un profundo suspiro. Me agarró la mano con fuerza y dijo, hagas lo que hagas, tu madre te apoya. Pero hay tantas bocas en la familia. Hoy hemos perdido todo el honor. El honor se gana, no lo dan los demás. Dije con calma. Ellos han tirado el suyo. ¿Por qué deberíamos protegerlo por ellos? En ese momento, mi teléfono comenzó a vibrar frenéticamente. En la pantalla aparecían alternativamente el nombre de papá y el de varios tíos y tíos abuelos. Lo puse en silencio inmediatamente y lo dejé boca abajo sobre la mesa. Debe ser tu padre, dijo mi madre con preocupación. Que se encarguen de la situación de allá primero, dije en un tono sereno. Si voy ahora, ¿qué más haré que escuchar sus disculpas entre sollozos o ver a Fernando Robles acorralado y desesperado? No es necesario. Ahora no quiero escuchar ningún ruido. Una música suave sonaba en la cafetería. Era un mundo completamente diferente al caos que quizás seguía en el piso de arriba. Bebí lentamente mi té negro. La sensación de ardor en mi estómago se calmó gradualmente. Fue reemplazada por algo frío y duro como el hielo, como acero bien templado. Unos 30 minutos después, las llamadas de mi padre finalmente cesaron. En su lugar, recibí una llamada del abogado Ricardo Montes, mi abogado personal. Tomé la llamada y salí a la terraza de la cafetería. Valeria Castro. La voz del abogado Montes era tan fría y profesional como siempre. He oído un resumen de la historia. ¿Debo ir allí ahora? Todavía no hace falta. Dije mirando las luces de neón de la ciudad a lo lejos. Abogado Montes, esos documentos que le pedí que preparara, puede empezar ahora. Hubo un breve silencio al otro lado del teléfono. Pronto, la respuesta, entendido. Procederé inmediatamente a organizar el contrato de fideicomiso de acciones de la empresa del señor Fernando Robles. Los documentos de garantía de varios préstamos que usted le proporcionó a través de la empresa offshore y la verificación de la titularidad de todas las propiedades inmobiliarias a su nombre. Podré traerlos mañana por la mañana a primera hora si es necesario. Bien. Hice una pausa y añadí. Y por favor, siga vigilando la situación de Tecnomar S.A. Esté atento a cualquier anomalía en el flujo de fondos. Infórmeme inmediatamente de cualquier pequeño movimiento. Entendido. Al colgar el teléfono, el viento nocturno, con la frescura de principios de otoño, me acarició el rostro. Inhalé profundamente. La fría llama en mi pecho ardía con más vigor. Tecnomar S.A. El negocio que Fernando Robles valoraba como a su propia vida. La fuente de todo su orgullo y arrogancia. Probablemente nunca se imaginaría que yo, la que él llamaba la esposa que solo se ocupaba de las tareas del hogar, había atravesado capas de niebla, discerniendo los numerosos agujeros ocultos detrás de la prosperidad de su empresa, y que, silenciosamente, había atado un lazo de mariposa hermoso pero fatal en su fuente de financiación más importante. Menos se imaginaría aún que la pérdida de honor que había sufrido hoy no era más que el primer paso para cobrar mi interés. Al volver a mi asiento, las emociones de mi madre parecían haberse calmado un poco, pero había una profunda preocupación en su rostro. Valeria, ¿qué piensas hacer ahora? ¿Te vas a divorciar? ¿Divorciarme? Por supuesto que sí. Respondí sin dudar, pero no ahora.
Mi madre me miró sin comprender. Mamá, el divorcio es simple. Pero lo que quiero no es solo ese papel. Mis dedos tamborilearon ligeramente sobre la mesa. Un sonido rítmico. Voy a hacer que ese hombre, Fernando Robles, vomite todo lo que me ha quitado, a mí y a nuestra familia, durante todos estos años. Le haré perder su honor y perderlo todo. Mi madre inhaló. Parecía sorprendida por el veneno en mis palabras. Valeria, eso es demasiado. ¿No es demasiado cruel? Sonreí débilmente, completando lo que mi madre estaba a punto de decir. Esa sonrisa la hizo estremecerse. Mamá, ¿sabes lo que le dijo él a Paula Vega fuera de la sala de descanso? Mi madre me miró. Cuando se entere de que la empresa se está yendo a pique, vendrá a rogarme. Entonces podré hacer lo que quiera, dijo. Repetí las palabras. Mi tono era sereno, como si estuviera contando la historia de otra persona. El rostro de mi madre se puso ceniciento al instante. Apretó los puños. Maldita bestia, que se atreviera a pensar así. Así que mamá, la miré. Mi mirada era penetrante. Ser misericordioso con el enemigo es ser cruel consigo mismo. Si él ya estaba haciendo cálculos contra mí, tratándome como a una tonta y usándome como un trampolín, yo tampoco tengo por qué pensar en el afecto conyugal. Mi madre permaneció en silencio durante un buen rato. Finalmente, como si hubiera tomado una decisión, asintió con firmeza. De acuerdo. Tu madre te apoya. No podemos dejar que ese ingrato se salga con la suya. En ese momento, hubo un alboroto en la entrada de la cafetería. Levanté la cabeza y miré. Mi padre, con el rostro serio, rodeado de parientes con diversas expresiones, se dirigía hacia nosotras. Detrás de él estaba Paula Vega, con la ropa desordenada, el pelo revuelto, lágrimas y marcas de manos en la cara, y Fernando Robles, pálido y con los ojos vacíos, casi sujetado por dos primos, que lo arrastraban. Ah, vienen a interrogar. Me senté firmemente. Ni siquiera me levanté. Mi madre intentó levantarse por reflejo, pero mi mano la detuvo suavemente. La comitiva de mi padre se acercó con pompa a nuestra mesa. Por un instante, la mirada de todos los clientes de la cafetería se centró en nosotros. ¡Valeria Castro! La voz de mi padre mezclaba rabia y agotamiento reprimidos. Primero lanzó una mirada severa a Fernando Robles, con su aspecto de perro apaleado, luego dirigió su mirada penetrante hacia mí. ¿Qué demonios pretendes? ¿Solo te calmarás cuando hayas destrozado el honor de toda la familia, haciendo que todos se rían de los Castro? Ahí estaba, la típica culpabilización de la víctima. Levanté la cabeza lentamente y me enfrenté a la mirada enojada de mi padre. Mi rostro no mostraba expresión alguna. Papá. Se ha equivocado de persona para hacer esa pregunta. ¿No han sido su yerno y su sobrina los que han destrozado el honor de la familia? Mi mirada se posó ligeramente en Fernando Robles y Paula Vega. Al encontrarse con mi mirada, uno agachó la cabeza apresuradamente y el otro se encogió, y se escondió detrás de otra persona, como si le hubieran quemado con algo caliente. ¡Tú! Mi padre se atascó con mis palabras y su rostro se endureció aún más. Aunque se hayan equivocado, no puedes hacer esto, llevar a tantos parientes para que miren. ¿Cómo se supone que tu madre y yo vamos a mirar a nuestros amigos a la cara después de esto? Así que, lo interrumpí suavemente. Mi voz no era alta, pero se escuchó claramente. Por el honor de papá y mamá, ¿debería haber fingido no ver nada, no escuchar nada, y seguir actuando como la tonta esposa abnegada que seguía siendo engañada? ¿Y esperar a que mi marido y su amante siguieran manteniendo su romance en nuestra casa, en mi cama, e incluso esperar a que su empresa quebrara para yo pagar sus deudas, y luego rogarle a él? Mis palabras se convirtieron en cuchillos fríos que despojaron toda la hipocresía. Un murmullo de consternación se desató entre los parientes cercanos. Las miradas hacia Fernando Robles y Paula Vega se volvieron aún más despectivas. El rostro de mi padre se puso rojo y pálido a la vez. Abrió la boca, pero se dio cuenta de que no podía decir nada. Prima. Paula Vega se arrodilló de repente con un ¡pum! Lloraba a mares, intentando agarrar mi falda. Me equivoqué. De verdad que me equivoqué. Debí haberme vuelto loca por un momento. Te he ofendido de muerte. Por favor, perdóname solo esta vez. Por favor. ¿Sí? La observé sin expresión, mirando su actuación. Incluso me incliné hacia atrás para evitar que me tocara. ¿Que te perdone? Repetí esas palabras, como si hubiera escuchado el chiste más grande del mundo. ¿Y luego qué? ¿Esperar a la próxima vez que te vuelvas loca? El llanto de Paula Vega cesó de golpe. Su rostro se vació de color. ¡Valeria Castro! Fernando Robles levantó la cabeza con ferocidad. Sus ojos, una vez profundos y cariñosos, ahora estaban inyectados en sangre, y estaban llenos de resentimiento y la locura de un hombre acorralado. Tú lo planeaste, ¿verdad?
¿Lo sabías desde el principio? ¿Los trajiste a todos a propósito? Mujer serpiente. Lo miré y finalmente sonreí. Era la primera expresión que se podía llamar una sonrisa genuina, desde que había comenzado todo esto. Pero esa sonrisa era fría como el hielo. Señor Robles. Abrí la boca lentamente. Cada palabra se clavó en su rostro como un pico de hielo. Si ustedes hubieran sido inocentes, ¿de qué habría servido que yo hubiera llamado a todo el mundo? Se quedó sin palabras por un momento, como si le hubieran ahogado. Solo su pecho se agitaba violentamente. ¿Ensucias el tablero por no poder contener tu propia entrepierna, y en cambio culpas a los espectadores? Me incliné ligeramente hacia adelante. Mi mirada, como un bisturí quirúrgico, diseccionó con precisión su último disfraz y dignidad. ¿No pensaste en las consecuencias cuando me engañabas? ¿No pensaste que yo lo descubriría cuando le pusiste mi collar a esa mujer? ¿No pensaste que alguien podría escuchar cuando te acostabas con mi prima, justo en la habitación de al lado, en nuestra reunión familiar? Las preguntas retóricas consecutivas le atravesaron el corazón una por una. El rostro de Fernando Robles se puso blanco, luego azul, y luego violeta. Luchó ferozmente, intentando abalanzarse sobre mí, pero fue sujetado firmemente por mis primos. «Suéltame, Valeria Castro, te mataré». Parecía tener los ojos desorbitados, como un loco. ¿Me matará? Levanté ligeramente una ceja. Mi tono incluso contenía un poco de curiosidad. ¿Y luego qué? ¿Irás al otro mundo a acompañarme, junto con tu joven amante? ¿O enterrarás completamente a tu tambaleante Tecnomar S.A. conmigo? Las palabras Tecnomar S.A. cayeron como un rayo sobre la cabeza de Fernando Robles. Toda su locura y forcejeo se detuvieron en un instante. Abrió los ojos de par en par mirándome fijamente. Su mirada estaba llena de shock y terror extremos. «¿Tú? ¿Qué estás diciendo?» Su voz era seca y rota, temblando con incredulidad. Al ver el miedo a lo desconocido que finalmente surgió en el fondo de sus ojos, me recosté en la silla con satisfacción. Levanté el té negro ya frío y soplé ligeramente. «¿Qué estoy diciendo? Creo que tú lo sabes bien en tu corazón, ¿verdad?» Di un sorbo a mi té y levanté la cabeza. Mi mirada recorrió a todos los parientes con sus diferentes expresiones, y finalmente se detuvo de nuevo en el rostro sin color de Fernando Robles. Dije, palabra por palabra, con claridad: «Señor Robles, el juego acaba de empezar. La deuda que tienes conmigo, con nuestra familia Castro, la voy a cobrar yo misma, céntimo a céntimo. Será mejor que te prepares bien». En el instante en que cayeron mis palabras, toda la cafetería quedó en silencio, tanto que se podía oír caer un alfiler. Solo la respiración agitada y aterrorizada de Fernando Robles y el sollozo reprimido y desesperado de Paula Vega resonaron mezclados, anunciando el final de una era y el inicio oficial de la era de Valeria Castro. El neón fuera de la ventana seguía brillando, adornando espléndidamente esta noche, y esa fría llama en mi corazón ya se extendía como un incendio forestal. El neón fuera de la ventana brillaba intensamente, iluminando la palidez cenicienta que había desaparecido por completo del rostro de Fernando Robles, como un fantasma. Sus pupilas estaban contraídas y una fuerte ola de conmoción, desolación, y finalmente, el terror de caer en un abismo sin fondo, se agitaba en ellas. Abrió la boca, pero solo un sonido de salió de su garganta, incapaz de articular una palabra. Juego. Finalmente forzó esas dos palabras. Su voz estaba hecha pedazos. Ya no lo miré. Mi mirada tranquila se dirigió a mi padre, de rostro ceniciento, y a los parientes silenciosos con expresiones variadas a mi alrededor. «Papá, mamá. El aire aquí es malo, volvamos a casa». Me levanté y tomé el brazo de mi madre, que seguía temblando. Mi actitud era relajada, como si acabara de presenciar una mala obra de teatro y no fuera la persona que acababa de destrozar directamente un matrimonio de 8 años y 2 vidas. Mi padre movió los labios, me miró una vez, y luego miró el rostro ceniciento de Fernando Robles. Finalmente exhaló un profundo suspiro y agitó la mano. Era una señal que nos permitía irnos. Ya no miró a Fernando Robles. En esa mirada, además de rabia, había una frialdad mezclada con la traición y la vergüenza de haber sido engañado. Los tres salimos de la cafetería, bajo numerosas miradas complejas, con el extraño olor a deshonor y té negro. A mi espalda se escuchó el sollozo finalmente descontrolado de Paula Vega, y el gemido bajo y desesperado de Fernando Robles, como una bestia herida. Sabía que, a partir de este momento, yo y Fernando Robles, e incluso todos los involucrados en este asunto, habíamos tomado un camino sin retorno. Al regresar al apartamento que había comprado antes de casarme, y que mantuve después, las emociones de mi madre se derrumbaron por completo. Me abrazó y lloró amargamente.
Maldijo repetidamente a Fernando Robles como un ingrato, peor que una bestia, y acariciando mi rostro, me preguntó si lo había sabido desde hacía mucho tiempo, si lo había estado aguantando durante mucho tiempo. Le di palmaditas en la espalda para consolarla. No afirmé, ni negué. Ciertos detalles sucios solo traen más dolor al saberlos. A mi madre le bastaba saber que su hija no se había derrumbado por completo, y que tenía la capacidad y la determinación suficientes para recuperar todo. Mi padre estaba sentado en el sofá de la sala, fumando un cigarrillo tras otro. En el espeso humo, su rostro se veía sombrío. Después de mucho tiempo, abrió la boca con voz ronca. Valeria, ¿qué pasa con eso de Tecnomar S.A. que mencionaste antes? Le serví un vaso de agua y me senté frente a él. Mi tono era tranquilo. Papá, la empresa del señor Robles ha estado en graves dificultades financieras desde el año pasado. Anteriormente, con la excusa de inversión conjunta y expansión de la producción, él tomó prestado una cantidad considerable de dinero de mí, y a través de mí, de ti y de varios tíos, ¿verdad? Mi padre se detuvo un momento. Luego asintió. Sí, hubo algo de eso. Dijo que las perspectivas del proyecto eran muy buenas y la rentabilidad alta. También dijo que había garantías. Las garantías eran varios apartamentos a su nombre que, de hecho, ya estaban hipotecados por segunda y tercera vez al banco, y acciones de Tecnomar S.A., que parecían brillantes, pero que en realidad estaban infladas en valor debido a varios errores de decisión importantes, y a la filtración de tecnología clave. Interrumpí a mi padre. Mi tono no dudó ni un ápice. El garante en el contrato de préstamo que te proporcionó debe haber sido Tecnomar S.A. misma, una empresa a la que pronto le habrán chupado toda la sangre y la carne, quedando solo el cascarón. El rostro de mi padre se endureció instantáneamente. La mano que sostenía el vaso de agua tembló ligeramente. ¿Ese bastardo se atrevió a engañarnos así? No solo engañó, sino que lo hizo sin remordimiento alguno. Torcí ligeramente la boca. Incluso pensó que, si solo me persuadía bien, podría usar los contactos y los fondos de nuestra familia Castro para seguir recibiendo transfusiones, superar la crisis e incluso ascender a un nivel superior. Y cuando llegara el momento, probablemente me habría desechado como un zapato viejo, porque a sus ojos, yo solo era una esposa vieja. ¡Maldito sea! Mi padre golpeó la mesa con furia. El vaso de agua tintineó ruidosamente. Su pecho subía y bajaba violentamente. No podía contener su rabia. Papá, cálmate. Lo tranquilicé. Deja que yo me encargue de esto. Mi padre me miró. Había una mezcla de emociones complejas en sus ojos. Preocupación, deliberación y una extraña sensación de, como si me estuviera midiendo. Valeria. ¿Tú? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo lo preparaste? Completé su frase y sonreí débilmente. Esa sonrisa llevaba una frialdad penetrante. Desde la primera vez que intentó engañarme con libros de contabilidad falsos, desde la primera vez que comenzó a desviar grandes sumas de dinero, que debían ser bienes conyugales, a una empresa fantasma que él controlaba personalmente, bajo el pretexto de una inversión, me levanté y caminé hacia la ventana. Miré las luces brillantes de la ciudad que se extendían bajo mis pies. Durante 8 años de matrimonio cumplí mi papel como esposa, como nuera e incluso como socia de negocios. Pero nunca olvidé una cosa, que soy Valeria Castro I. La confianza y los recursos que le di no eran para que criara a su amante, desviara bienes familiares, y en cambio, hiciera cálculos contra mí. Mi voz era muy baja, pero contenía una fuerza innegable. Mi padre se quedó en silencio. Me miró la espalda durante mucho tiempo. Finalmente exhaló un largo suspiro. En ese aliento había alivio mezclado con algo de cansancio. De acuerdo. Si necesitas ayuda de la familia, dímelo cuando quieras. Ahora no la necesito. Me di la vuelta. Papá y mamá, solo asegúrense de controlar a la familia. Que nadie se deje conmover por el llanto y la súplica de Fernando Robles y sus padres. Yo me encargaré del resto. Esa noche, mucha gente no pudo dormir. Mi teléfono estaba ardiendo. Fernando Robles, sus padres, sus amigos de mala reputación, y varios parientes lejanos que intentaban mediar. No respondí a ninguno. Solo respondí un correo electrónico del abogado Ricardo Montes al amanecer, diciendo que la preparación de los documentos estaba completa, y le pedí que enviara la primera notificación legal a nombre mío, a Tecnomar S.A. y a Fernando Robles, individualmente a primera hora de la mañana. El contenido era la recuperación de la gran suma de fondos que se habían entregado en forma de préstamo, pero que en realidad no se habían utilizado en el proyecto de inversión prometido, y la exigencia de todas las pruebas de flujo de fondos relacionadas. Al mismo tiempo, accedí a un correo electrónico encriptado que solo yo conocía.
Dentro había varios informes de una agencia de crédito internacional. Detallaban la evidencia de cómo Fernando Robles había estado desviando activos y manipulando libros de contabilidad a través del complejo mercado de préstamos privados y una red de empresas fantasma durante los últimos 2 años. También había fotos y vídeos nítidos de él y Paula Vega reuniéndose en secreto en varios hoteles. Las fechas eran mucho antes de que yo encontrara el collar. Revisé los documentos con frialdad, clasificando las pruebas y haciendo copias de seguridad en varios lugares seguros. Mi corazón latía con calma. No había rabia ni tristeza, solo la frialdad de un cazador que examina a su presa atrapada en una trampa. Al amanecer, recibí la llamada que esperaba. Era la madre de Fernando Robles, doña Dolores, mi ex-suegra. Tan pronto como respondí, escuché su voz llorosa, pero forzada a mantener la compostura. Valeria, soy mamá. Lo de anoche Fernando se equivocó. Te ofendió de muerte. Te pido disculpas en su nombre. Es culpa suya, 1000 veces culpa suya. Pero Valeria, lleváis 8 años casados. Aunque no sea amor, hay afecto. Por el bien de los viejos tiempos. ¿No podrías abrirle un poco el camino? Esa notificación legal. La empresa está de verdad en apuros. Escuché en silencio. Y cuando terminó de hablar, abrí la boca lentamente. Mi voz no dudó ni un ápice. Señora, primero, no me llame mamá nunca más. No puedo soportarlo. Segundo, la notificación legal es solo un procedimiento para recuperar la propiedad que no es suya, de acuerdo con la ley. Finalmente, el camino se busca. No lo abre otro. Debió pensar en hoy cuando me traicionó, me engañó e hizo cálculos. Valeria, ¿cómo puedes ser tan despiadada? ¿Solo te calmarás cuando hayas arruinado a Fernando? La voz de doña Dolores se volvió repentinamente aguda. ¿Despiadada? Sonreí ligeramente. Comparado con su hijo gastando mi dinero, abrazando a mi prima, y planeando cómo manejarme después de mi bancarrota, creo que soy bastante misericordiosa. Y le diré una cosa más. Esa villa a nombre de usted y el señor Robles, la fuente de la mayor parte de los fondos de compra, parece tener algunos problemas. Si es necesario, puedo proporcionar pruebas más detalladas del flujo de fondos. Un silencio sepulcral se apoderó del otro lado del teléfono. Solo se escuchó una respiración agitada y aterrorizada. Colgué el teléfono de inmediato y bloqueé el número. La oscuridad antes del amanecer es la más profunda, pero también es una señal de que la mañana se acerca. Sabía que la verdadera guerra comenzaba ahora. Durante los días siguientes, una corriente subterránea fluyó entre el mundo de los negocios y mi familia. El movimiento del abogado Ricardo Montes fue rápido. La notificación legal fue como una piedra arrojada a un lago en calma, causando ondas concéntricas. Las ya frágiles finanzas de Tecnomar S.A. se tensaron hasta el límite. Por esta repentina exigencia de pago de una gran deuda, varios proveedores y socios que estaban esperando a ver qué pasaba, comenzaron a moverse al escuchar los rumores. Instaron a cobrar las deudas y cesaron la cooperación. Fernando Robles se encontró acorralado. Movilizó todos sus contactos para intentar reconciliarse conmigo, e incluso mencionó la vieja amistad entre sus padres y los míos. Pero me negué a verlo y rechacé a todos los que intentaron mediar, de forma cortés o directa. Mis padres también soportaron la presión y se posicionaron claramente de mi lado. Varios ancianos de la familia que inicialmente pensaron que mi método era demasiado radical, se callaron cuando mi padre les insinuó que Fernando Robles había intentado desviar los bienes de la familia, y les informó de la situación real de Tecnomar S.A. Incluso comenzaron a investigar sus propias transacciones financieras con Fernando Robles y su empresa. En un instante, Fernando Robles se convirtió casi en una rata callejera. Todos le dieron la espalda. Pero aún no era suficiente. Una semana después, difundí una segunda noticia a través del abogado Montes. Solicité formalmente al banco ejercer el derecho de prenda sobre algunas patentes clave de Tecnomar S.A. a nombre de la empresa offshore que yo controlaba. Estas patentes eran las que Fernando Robles había hipotecado en secreto, para obtener préstamos. Y el prestamista real de esos fondos era yo. Esta noticia fue la gota que colmó el vaso. Las acciones de Tecnomar S.A. se desplomaron. Tuvieron límite de caída durante 3 días consecutivos al abrir. Las llamadas telefónicas del banco, exigiendo el pago del préstamo, paralizaron casi el teléfono de la empresa y el móvil personal de Fernando Robles. Intentó buscar nuevos inversores, pero debido a la información que el abogado Montes filtró intencionadamente, todos los posibles inversores se enteraron de la compleja disputa de deudas y de los inminentes litigios legales detrás de Tecnomar S.A. Todos se retiraron. Me senté en el amplio y luminoso estudio de mi apartamento, mirando el terrible gráfico de cotizaciones verdes de Tecnomar S.A. en la pantalla de mi ordenador, y di un sorbo a mi café sin expresión. El momento estaba casi maduro.
Esa tarde recibí una llamada de un número desconocido. Era Fernando Robles. Su voz era ronca y cansada, con la bajeza de un hombre acorralado. Valeria. ¿Podemos? ¿Podemos hablar? Casi suplicaba. Está bien. Respondí sin dudar. Yo elijo la hora y el lugar. El lugar que elegí fue la cafetería de un exclusivo club de socios en el centro de la ciudad. Era un espacio privado y elegante. Este era un lugar donde a él le gustaba llevar a sus clientes para presumir de su éxito. Llegué antes que él y me senté en un rincón tranquilo junto a la ventana. La luz del sol de la tarde entraba por los enormes ventanales, bañándome en un suave brillo dorado. Llevaba un traje de sastre impecablemente cortado, mi maquillaje era perfecto y mi expresión serena contrastaba fuertemente con el hombre que se acercaba apresuradamente, con una camisa arrugada, barba descuidada y ojeras profundas. Se sentó frente a mí, agitado. Su mirada temblaba con inquietud, incapaz de mirarme directamente. Valeria. Abrió la boca con dificultad. Su voz era seca. Señor Robles, vaya al grano. Mi tiempo es valioso. Lo interrumpí. Mi tono era distante y formal. Se quedó sin palabras por un momento. Un rastro de humillación cruzó su rostro. Pero pronto fue cubierto por una ansiedad más profunda. Valeria. Me equivoqué. De verdad que me equivoqué. Debí haberme vuelto loco por un momento. Te ofendí de muerte. Aceptaré cualquier castigo que me impongas, pero la empresa no puede caer. Son mis más de 10 años de esfuerzo y sudor. Por favor. Salva a Tecnomar S.A. y a mí, solo esta vez. Si solo retiras la demanda y dejas de presionar por esos fondos, haré lo que sea. Puedo cederte todas mis acciones de la empresa. Terminaré completamente con Paula. Nosotros. ¿Podemos empezar de nuevo? Al escuchar su arrepentimiento y sus promesas sin sentido, destinadas solo a protegerse a sí mismo, la última y más mínima onda en mi corazón se calmó por completo. Incluso en este estado seguía pensando solo en su empresa, en su esfuerzo y sudor. Incluso podía decir la ridícula frase de empezar de nuevo. Agité suavemente el café en mi taza, levanté la cabeza y lo miré con serenidad. Señor Robles, ¿cree que me faltan esas acciones suyas que pronto serán papel mojado? Su rostro se puso blanco. Y si termina con Paula o no, es su libertad. No tiene nada que ver conmigo. Continué. Mi tono era tranquilo. En cuanto a empezar de nuevo, ¿cree que un espejo roto puede volver a pegarse? Abrió la boca, pero no dijo nada. Pequeñas gotas de sudor se formaron en su frente. No he venido hoy a escuchar sus inútiles disculpas y promesas. Dejé la cucharilla de café. Un claro sonido de choque resonó. He venido a notificarle 2 cosas. Levantó la cabeza con fiereza y me miró tenso. Primero, en cuanto al divorcio, mi abogado se pondrá en contacto con usted. En la división de bienes conyugales, reclamaré la parte que me corresponde por ley. Por supuesto, será principalmente la división de los activos que aún conservan valor a su nombre. Las deudas de Tecnomar S.A. son sus acciones personales, no tienen nada que ver conmigo. Intentó rebatir, con los labios temblorosos, pero bajo mi mirada, no pudo pronunciar ni una palabra. Segundo, me incliné ligeramente hacia adelante. Bajé la voz, pero tenía una penetración innegable. Los fondos que desvió al extranjero a esas cuentas, un total de unos 8.300.000 euros. 8.300.000 euros. Espero que los devuelva en un plazo de 3 días. De lo contrario, no me importará presentar todas las pruebas de su blanqueo de dinero, malversación de activos de la empresa y evasión de impuestos, conjuntamente ante la Unidad de Delitos Financieros y la Agencia Tributaria. Las pupilas de Fernando Robles se contrajeron bruscamente. El color desapareció por completo de su rostro, y me miró fijamente, como si hubiera visto un fantasma. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Imposible. Eso lo hice yo. El dinero que desviaste poco a poco a través del mercado de préstamos privados, aprovechando las lagunas del sistema de la empresa. El camino de retirada que preparaste para ti, ¿verdad? Completé su frase, y dibujé una sonrisa fría en mi boca. Por casualidad, el principal accionista anónimo de ese prestamista privado que utilizaste, soy yo. Como si un rayo hubiera caído sobre su cabeza, Fernando Robles se quedó completamente petrificado. La mirada pasó del shock a la desolación, y de nuevo a un terror y colapso indescriptibles. Se desplomó sin fuerza en la cara silla de terciopelo, como si le hubieran quitado todos los huesos. Con el rostro ceniciento, sus labios se movían, pero no emitían ningún sonido. Finalmente se dio cuenta que desde el momento en que tuvo malas intenciones, ya había caminado paso a paso hacia la red que yo había tejido con precisión.
Que todas sus manipulaciones que creía secretas, todos sus cálculos sucios, habían estado bajo mi vigilancia. Era como un ratón ridículo, luchando en vano bajo las garras de un gato, sin saber que su vida y muerte ya estaban controladas. Al ver su colapso total, no sentí ninguna satisfacción en mi corazón, solo una calma fría como el hielo. Tomé la servilleta de al lado y me limpié la boca con elegancia, como si acabara de disfrutar de una deliciosa merienda. 3 días, señor Robles. Me levanté, mirándolo. Mi mirada era como si estuviera viendo un montón de basura sin valor. Solo tiene 3 días. Terminé de hablar y sin mirar más su cáscara aturdida, como si le hubieran extraído el alma, tomé mi bolso y me di la vuelta. El sol seguía deslumbrante. Se filtraba a través de la cúpula de cristal del club, iluminando el fino polvo que flotaba en el aire. Salí del club y subí al sedán negro que esperaba en la calle. El chófer preguntó en voz baja: «Valeria, ¿a dónde vamos?» Miré el paisaje de la calle que pasaba rápidamente por la ventana. Esos rostros familiares y extraños estaban ocupados con sus vidas. «Llévame a recoger a Hugo», dije en voz baja. Finalmente, una sonrisa genuinamente tierna, de madre, apareció en mi rostro. Mi guerra aún no había terminado por completo. Aún quedaban la división de bienes, los trámites de divorcio y quizás litigios legales posteriores, pero la batalla más importante la había ganado. Lo que había recuperado no era solo dinero y dignidad, era el control absoluto de la vida de Valeria Castro. El camino por delante es todavía largo, pero sabía que lo recorrería muy bien. El coche se dirigió tranquilamente hacia la escuela de Hugo. El coche se dirigía tranquilamente hacia la escuela de Hugo. El paisaje fuera de la ventana se deslizaba bajo la luz del sol de la tarde. Era familiar y, sin embargo, extraño. Me recosté en el asiento. Con la punta de mis dedos acaricié distraídamente la fría superficie del bolso de cuero. El rostro ceniciento y completamente colapsado de Fernando Robles parecía estar grabado vívidamente en mi mente, pero extrañamente, no provocaba ninguna emoción. Solo una calma fría como el hielo, de que todo había terminado. Mi teléfono vibró una vez. Era un mensaje encriptado del abogado Ricardo Montes. «Valeria, el objetivo ha sido notificado. La reacción inicial coincide con lo esperado. Se ha derrumbado mentalmente, y la monitorización de las cuentas en el extranjero muestra intentos de inicio de sesión». Respondí con 2 palabras. «Sigan vigilando. Cualquier esfuerzo de un hombre acorralado es solo un catalizador que acelera su caída». Cuando me encontré con Hugo, se aferró a mí como un pajarito alegre. Parloteaba sobre las cosas divertidas que habían pasado en el jardín de infancia, completamente inconsciente de la sangrienta batalla que se libraba en el mundo de los adultos. Al ver su rostro sonriente y puro, el suelo congelado de mi corazón finalmente se abrió una pequeña grieta, y un calor cálido brotó. Esta era la razón por la que tenía que ganar, y por la que tenía que ganar a fondo. «Mamá, ¿dónde está papá? Últimamente no viene mucho a recogerme». Hugo levantó la cara y preguntó con una duda en sus grandes ojos. Me agaché y le arreglé el cuello de la camisa. Hice mi voz inusualmente suave. «Papá está muy ocupado últimamente. Se ha ido de viaje de negocios a un lugar muy lejano por un tiempo. A partir de ahora, mamá, la abuela y el abuelo estarán contigo. ¿De acuerdo?» Hugo asintió, como si entendiera y no entendiera. Pronto su mirada fue atrapada por el tren de juguete en el escaparate de la calle. Así es el mundo de los niños. La tristeza llega rápido y se va rápido. Pondré toda mi fuerza en proteger este cielo puro, para que ni una mota de la suciedad de Fernando Robles lo manche. Después de dejar a Hugo en casa de mis padres, no me quedé. La tormenta acababa de empezar. No podía dejar que los restos alcanzaran a mis padres. Volví a mi apartamento y empecé a organizar los documentos de prueba con calma. El abogado Ricardo Montes también se movió simultáneamente. Presentó formalmente la demanda de divorcio y la solicitud de conservación de bienes ante el tribunal. Al mismo tiempo presentó algunas pruebas preliminares de la malversación de fondos y apropiación indebida de Fernando Robles, de forma anónima ante las autoridades reguladoras pertinentes. Sabía que Fernando Robles nunca se quedaría quieto. Un perro acorralado salta el muro. Sin duda, contraatacaría de la manera más sucia. Como era de esperar, a la mañana siguiente, una corriente oscura comenzó a moverse en Internet. Varias comunidades de chismes y cuentas de redes sociales con muchos seguidores empezaron a difundir calumnias sobre mí casi simultáneamente. Los titulares eran sensacionalistas. Los métodos crueles de la señora de la alta sociedad, acusando a su marido de loco para robarle su fortuna. La esposa de un magnate, Valeria C., vida privada promiscua, pruebas de relaciones extramatrimoniales. El pasado oscuro de la socialité Valeria C., la historia negra de éxito por medios inmorales al descubierto. El contenido estaba lleno de falsedades difíciles de describir.
con algunas fotos borrosas robadas, me presentaban como una mujer malvada, disoluta, y que no se detenía ante nada por dinero. La sección de comentarios estaba llena de cibermilitantes que manipulaban la opinión pública, intentando convertir a Fernando Robles y Paula Vega en víctimas pobres, un amor verdadero cruelmente perseguido. Doña Dolores, mi ex-suegra, incluso se presentó personalmente. En una entrevista telefónica con un medio de tercera, suplicó entre lágrimas lo inmoral que yo era, cómo descuidaba a la familia y cómo había llevado a su hijo al límite. En todo momento, negó categóricamente la responsabilidad del adulterio de su hijo, y en cambio me acusó de no cumplir con mis deberes de esposa. Al ver la maliciosa difamación y el lamento que invertía el blanco y el negro en la pantalla, solté una risa hueca. Incrédula. Esto era, por supuesto, lo único que les quedaba. Su intención era arrojarme barro para desviar la atención, obtener compasión e incluso presionarme con la opinión pública. Pero se equivocaron en sus cálculos. No reaccioné inmediatamente. Ni siquiera envié una carta de advertencia a través del abogado Montes. Simplemente capturé y grabé todo con calma. Guardé cada enlace de las cuentas que difundían los rumores y los comentarios de los cibermilitantes, y le ordené a mi secretaria que rastreara las direcciones IP y las identidades de varias de las cuentas más activas. Dejaré que vuelen más balas, hasta que su actuación alcance su clímax y todos los demonios salgan a la superficie. Al mismo tiempo, me puse en contacto con varios medios económicos influyentes y de confianza, y con periodistas de investigación con los que había colaborado durante mucho tiempo. No me quejé ni me defendí. Simplemente les proporcioné algunas pruebas indirectas de la situación financiera real de Tecnomar S.A., el flujo de fondos anormal y la desviación masiva de activos por parte de Fernando Robles a título personal, incluso durante la crisis de la empresa. A veces, la verdad necesita un canal más fuerte para abrirse paso a través de la niebla de las mentiras. Una vez que todos los preparativos estuvieron listos, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Paula Vega, mi tía. Al otro lado del teléfono, su voz se mezclaba con llanto y una profunda vergüenza. Valeria, ¿qué cara tengo para llamarte? Lo que ha hecho Paula, que haya cometido esa indecencia, es culpa nuestra por no haberla educado bien. Tu tía te pide disculpas. También le pido disculpas a tu madre. Me quedé en silencio. Mi corazón no se ablandó fácilmente. Pero Valeria. La voz de mi tía temblaba con desesperación. Paula. Me acaba de llamar, llorando desconsoladamente. Fernando Robles, ese miserable, le ha echado toda la culpa, la ha golpeado. Y, hasta la ha amenazado. Le ha dicho que si no se presenta a echarte toda la culpa a ti, publicará las fotos indecentes que tiene de ella. Mi corazón se hundió. Fernando Robles realmente no tenía límites. Paula sabe que se equivocó. De verdad que lo sabe. Ahora tiene tanto miedo que quiere morirse. Valeria, te lo ruego. Por favor. Por favor. Por tu tía. ¿Podrías salvarla? Por muy equivocada que esté, es tu prima. Mi tía lloraba a gritos. Prima hermana. Cuando se estaba revolcando de placer bajo mi marido, llevando mi collar, en nuestra reunión familiar, ¿pensó en algún momento que yo era su prima hermana? Cerré los ojos y respiré hondo. Reprimí la náusea y la ira que me hervían por dentro. Odiaba a Paula Vega, por supuesto, pero no era un crimen capital, y, sobre todo, no debía ser utilizada y amenazada por una escoria como Fernando Robles. Tía. Abrí la boca. Mi voz era fríamente despiadada. Envíame la dirección de Paula ahora. Y dile que se quede ahí, que cierre la puerta con llave, y que no le abra a nadie. Yo me encargo del resto. Colgué el teléfono e inmediatamente contacté con el abogado Montes y con una agencia de seguridad privada de confianza. Algunos asuntos sucios deben ser manejados por profesionales. El ruido en Internet alcanzó su punto máximo 2 días después. Parecía que el bando de Fernando Robles había invertido más cibermilitantes y recursos. Todo tipo de publicaciones difamatorias me inundaron, e incluso apareció una supuesta fuente cercana que comenzó a revelar que yo era mentalmente inestable y violenta. Doña Dolores apareció en los medios con más frecuencia, actuando con profundo dolor. Justo en el momento en que la opinión pública estaba a punto de inclinarse hacia un lado, el viento que yo esperaba sopló. Varios medios económicos autorizados fueron los primeros en abrir fuego. Estalló una investigación a fondo que señalaba la grave fragilidad financiera de Tecnomar S.A. y la inmoralidad de la gerencia. El artículo incluía información anónima y pruebas que insinuaban la apropiación indebida de fondos por parte de Fernando Robles. Al ser un artículo económico de un medio de confianza, el impacto fue enorme. Inmediatamente después,
medios en línea con gran credibilidad y periodistas de investigación independientes lanzaron una serie de artículos y videos de contraataque. El contenido no era solo para defenderme, sino que refutaba sistemáticamente todas las acusaciones falsas que circulaban en Internet, basándose en pruebas claras. Revelaron el contexto y las horas reales de las fotos borrosas, hicieron públicos algunos de mis registros de donaciones benéficas y mi buena reputación en el sector, e incluso publicaron un archivo de audio editado. En el archivo, Fernando Robles admitía haberse acostado con Paula Vega en un momento de rabia durante una discusión, y me llamaba gallina que no pone huevos. Aunque la grabación no mencionaba directamente problemas de propiedad, su actitud arrogante, descarada y fría era suficiente para que cualquier persona racional juzgara quién estaba en lo correcto. Al mismo tiempo, el abogado Ricardo Montes envió en mi nombre una notificación legal formal y severa a todos los medios y personas que difundían los rumores. Adjuntó algunas pruebas de difamación ya recopiladas, indicando claramente que se buscarían responsabilidades legales. Esta serie de ataques rápidos y precisos golpeó en el punto vital. La opinión pública en Internet se invirtió instantáneamente. Las voces racionales que habían sido reprimidas por los cibermilitantes comenzaron a ser la mayoría. Numerosos internautas se indignaron por haber sido utilizados, y en cambio, comenzaron a indagar en el pasado de Fernando Robles y Paula Vega. Las cuentas de marketing que habían estado activas eliminaron sus publicaciones y se disculparon. El video del lamento de Doña Dolores se llenó de burlas y maldiciones, y lo que le dio el golpe de gracia a Fernando Robles fue el contraataque de Paula Vega. Bajo la protección de los guardias de seguridad y con su estado mental algo estable, Paula Vega proporcionó una declaración escrita detallada y algunas capturas de pantalla de conversaciones. En ellas, no solo confirmaba su aventura con Fernando Robles, sino, crucialmente, que Fernando Robles se había quejado varias veces de que yo era controladora y obstaculizaba el desarrollo del negocio, e insinuaba su plan de desviar activos y divorciarse de mí una vez que la empresa superara la crisis. También entregó el disco duro externo con las fotos indecentes que Fernando Robles había utilizado para amenazarla. Aunque esta declaración no podía ser una prueba directa de un delito económico, marcó a Fernando Robles como escoria y estafador en la opinión pública y en el proceso de divorcio. El muro que cae, todos lo empujan. Varios pequeños accionistas y socios que antes se habían dejado engañar por el honor o sus mentiras, también comenzaron a denunciarlo. La Agencia Tributaria y la Unidad de Delitos Financieros iniciaron formalmente una investigación sobre Tecnomar S.A. y Fernando Robles individualmente. Fernando Robles estaba acabado. Su empresa declaró la liquidación por quiebra, y sus activos fueron congelados y embargados. Todos sus bienes personales también fueron incluidos en el ámbito de la ejecución. Bancos, proveedores y antiguos inversores presentaron demandas de cobro de deudas. Intentó contactarme, pero no pudo localizarme, e incluso vino a esperarme debajo de mi apartamento, pero fue desalojado sin piedad por la seguridad. Tenía la barba descuidada, ojeras profundas y un aspecto demacrado, sin rastro de su antigua arrogancia. Una vez incluso se arrodilló públicamente fuera del vestíbulo del apartamento, llorando y suplicando perdón, convirtiéndose en el hazmerreír de los transeúntes. Me senté en el estudio de arriba, mirando fríamente su vergüenza, a través de la pantalla de CCTV. No había ninguna emoción en mi corazón. Las lágrimas de cocodrilo no valen nada. El juicio de divorcio procedió con una fluidez sorprendente. Ante la evidencia de acero, Fernando Robles casi renunció a defenderse. El tribunal finalmente concedió el divorcio, y la custodia de Hugo recayó naturalmente en mí. Dadas las faltas graves y el estado de endeudamiento de Fernando Robles, se me otorgó la mayoría absoluta de los bienes conyugales en la división, y él debía pagar una alta manutención y una indemnización por daños morales. Aunque sabía que era poco probable que pagara ese dinero, el día de la sentencia, Fernando Robles no se presentó en el tribunal. Escuché que estaba bajo una orden de prohibición de salida del país por cargos de delito económico, y podría ser arrestado formalmente por la policía en cualquier momento. Al salir del tribunal, la luz del sol era un poco deslumbrante. El abogado Ricardo Montes dijo en voz baja a mi lado: «Valeria, básicamente todo ha terminado». Asentí, mirando el cielo azul a lo lejos. Exhalé profundamente. La frialdad y la sombra que habían estado reprimidas en mi pecho durante mucho tiempo parecían disiparse un poco bajo este sol. «Abogado Montes, continúe supervisando la recuperación de deudas y la cooperación con las agencias relevantes, como usted ordene». Subí al coche y recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era una frase muy corta. «Prima. Lo siento. Y gracias. Me voy. Paula». Miré el mensaje. Me quedé en silencio por un momento, y luego lo borré.
Cada persona debe pagar el precio de sus elecciones. Ella eligió el camino equivocado y pagó el precio de su juventud y su honor. Yo elegí contraatacar y protegí lo que consideraba más importante. No hay perdón entre nosotros. Simplemente, todo ha sido resuelto. El coche arrancó y se unió al tráfico. Mi teléfono volvió a sonar. Era mi madre. Su voz tenía una alegría que no había escuchado en mucho tiempo. Valeria, ¿salió la sentencia? ¡Qué bien! Trae a Hugo a cenar esta noche. He hecho la sopa que más te gusta. Sí, respondí. Finalmente, una sonrisa sincera y cálida se extendió por mis labios. El humo de la guerra se dispersó lentamente. Puede que queden ruinas, pero también me ha dejado un espacio nuevo y limpio, donde puedo dibujar mi propio futuro. El camino por delante es todavía largo. Tal vez haya más tormentas, pero sabía que con el cuchillo afilado en la mano y la armadura puesta, ya no temería ningún desafío. Soy Valeria Castro, renacida del fuego. El camino por delante será un éxito.